Hola, ¿qué podemos decirte de la dificultad del examen MIR realizado pues este fin de semana, 36 horas después de que hayas entregado tu hoja de respuestas? Toda la información a la que vamos a hacer referencia se refiere al MIR 2020, el realizado el 27 de marzo de 2021. Es decir, en Curso MIR Asturias nombramos el examen MIR con la fecha de convocatoria de ese examen, lo mismo que hace el Ministerio, o sea que simplemente seguimos la nomenclatura del Ministerio. Así que, ¿qué información podemos darte desde Curso Mir Asturias? Pues bueno, lo primero, decirte que entendemos que cómo te sientes agotado después de pues, una cantidad de meses dedicados al estudio intensísimos y con muchísimas dificultades por la pandemia, además de la oposición. Así que es normal que te encuentres agotado y te encuentras con una enorme cantidad de dudas sobre tu resultado. No vamos a poder despejar todas esas dudas. El objetivo de todo esto y de los servicios POSMIR es simplemente darte referencias de lo que vamos sabiendo con los datos que hay disponibles. Pero recuerda que solo hay un resultado, el del Ministerio. Y para generar esos resultados hace falta los resultados de todos los presentados, datos que solo tendrá el Ministerio cuando esto publique la lista de resultados primero provisionales y luego definitivos. Porque en el MIR todo es relativo. Depende desde dónde lo miras o con qué datos o qué gafas miras el mismo examen MIR. Y esto es muy importante. Depende, o sea, todos los valores son relativos y tienen que ser coherentes entre sí. Es muy importante que entiendas esto. Y así, el número de orden, que es lo único importante, depende del número de personas que os habéis presentado, variable en este momento desconocida. Depende del conocimiento de todos los presentados. Ese conocimiento depende de la composición por segmentos de ese año y además de la variable tiempo, que este año ha sido más largo el tiempo de preparación que nunca, con lo cual es normal que el conocimiento de la población MIR de este año haya alcanzado récord de toda la historia. También interviene la dificultad del examen, pero no la dificultad percibida por una persona dependiendo de si lo sabe o no lo sabe, sino la dificultad demostrada matemáticamente en cuántas personas han acertado, fallado o dejado sin contestar cada una de las preguntas del examen. Es decir, no la opinión de una persona, no la opinión de la comisión calificadora, sino los resultados de los más de 13.000 opositores que estimamos habréis realizado el último examen MIR. Lo mismo ocurre con la discriminación, es decir, la coherencia entre acertar esa pregunta y acertar el resto de las preguntas del examen. Depende de el grado de dificultad de esa pregunta y depende, por supuesto, de cuántas personas intervienen en el análisis psicométrico. Y todo lo que podemos ofrecer son análisis de momento de muestras. Ojalá el Ministerio permitiese realizar accesos de toda la población MIR con, por supuesto, resultados anonimizados. Depende de la muestra, del sesgo que tiene, porque las muestras de ningún sitio son aleatorias y todas tienen un sesgo, que es muy importante comprender. Ese sesgo cambia a lo largo del tiempo del POSMIR y depende también de las referencias que tenga ese centro de preparación de la historia de los POSMIRes anteriores, con la medición de los sesgos que ocurrían en cada momento de los POSMIRes respecto al resultado MIR real, diferente cada año, diferente en cada centro. Y depende, por supuesto, del modelo matemático que utilice el centro para realizar las estimaciones de número de orden. Así que es muy importante que sepas que todo es relativo. Si quieres hacer tu propio POSMIR, tienes los datos de los que disponemos todos, es decir, el comportamiento de los últimos exámenes de MIR en la web de servicios POSMIR, en el apartado calculadora Gangasmir. Ya sabes que las calculadoras Gangasmir reproducen exactamente lo ocurrido en el pasado. Pero estamos intentando predecir tu MIR, es decir, algo que todavía esto no ha ocurrido. Estamos intentando predecir el futuro. Y lo único que podemos ofrecerte es un poquito de luz al final de este túnel de incertidumbre. ¿Qué es lo que nos mueve a esto? Como siempre, intentar ayudarte. Y en ese sentido hemos empezado con un disclaimer de
para que entiendas pues las limitaciones del servicio que te podemos ofrecer. Porque para conocer los resultados reales necesitaríamos conocer datos que nadie tiene, ni el propio Ministerio en este momento. Así que el índice de esta breve presentación es una estimación del calendario, porque no sabemos cuándo se van a ir produciendo los distintos hitos este año del POSMIR, una estimación de tus netas, describirte los datos de la muestra que tenemos 36 horas después de la realización del examen, estimación de la población MIR, es decir, la reconstrucción que pensamos a partir de esos datos de la muestra que van a tener, qué resultados van a tener todos los presentados para poder buscarte en esa lista a ti y darte una estimación del número de orden, que es lo más importante, lo único importante, lo que al final te va a permitir esto coger tu plaza, que recuerda no vas a comprar con netas, vas a comprar con números de orden. Así que esta es la parte más sensible y por supuesto menos exacta de los servicios POSMIR, pero es muy importante que entiendas las limitaciones del servicio que te ofrece Curso Mir Asturias y cualquier centro de preparación. Y esto una mirada a la siguiente fase de esta tío vivo emocional que es el POSMIR. Bueno, empezamos con la estimación del calendario. El 27 de marzo has realizado el examen MIR, pero a partir de ahora ya no sabemos nada. Sabemos que el Ministerio va a publicar próximamente las respuestas provisionales, pero ¿cuándo? No sabemos. Esto puede haber hasta un plazo de 5 días después de la realización del examen. ¿Cuándo pensamos que van a salir? Pues quizás el martes, el día 30 de marzo. De momento solo contamos con la plantilla de respuestas elaborada por los profesores. El siguiente hito es que una vez publicadas las plantillas de respuestas provisionales te darán en principio 3 días para realizar las impugnaciones. No sabemos hasta dónde llegará este año el plazo por las vacaciones de Semana Santa. Y luego, esto probablemente a finales de abril, se reúnan las comisiones calificadoras y decidan qué impugnaciones aceptan y cuáles no, y por lo tanto qué preguntas se anulan de las 175 primeras y qué preguntas de reserva se activan de forma secuencial, de las 176 hacia atrás. Luego, unos días después, por fin, las listas de resultados provisionales, que estarán publicadas en la sede electrónica del Ministerio de Sanidad. Esos son los resultados provisionales, que en principio no deberían variar mucho cuando se publiquen los resultados definitivos, salvo que se cometan muchos errores de la lectura de las hojas de respuesta o de la baremación de los expedientes, como ocurrió el año pasado, donde en los resultados provisionales el 25% de la gente tuvo el baremo 5, es decir, el mínimo posible para presentarse al examen. O sea, no baremaron el expediente, sino dieron 5 a todas las personas que no habían presentado un expediente en base 10. Finalmente, con la publicación de los resultados definitivos, esos números de orden quedarán fijados y te convocarán a los actos de elección de plaza, que no sabemos tampoco cuándo serán, que estamos estimando a mediados de junio, pero no sabemos nada, y que este año ya sabes que se realizarán de forma exclusivamente telemática. ¿Cuándo te incorporarás al hospital? Pues tampoco sabemos. Hemos hecho, para intentar ayudarte, una estimación de cuándo pueden ser esas fechas. Pero, por supuesto, es estimación y no es oficial. Ahora vamos a hablar de la estimación de tus preguntas netas. Una vez que el Ministerio sacó en la madrugada del sábado al domingo los cuadernillos, ya sabes que este año, lo mismo que el año pasado, no podíamos disponer de los cuadernillos a la salida del examen, como había sido clásicamente, habíamos podido analizar el examen justo al acabar hasta el año anterior. Pues bueno, todo el grupo de profesores de Curso Mir Asturias, cada uno desde su casa. Esta es una foto del año anterior. Este año, desgraciadamente, por la pandemia no hemos podido vernos todos, pero hemos estado conectados por medios telemáticos en toda la madrugada de ese sábado al domingo, para generar primero la plantilla de respuestas y posteriormente nos acostamos muy tarde, hasta a las 8:30 de la mañana, trabajando en los modelos de estimación. Es decir, que es un trabajo que realizamos contrarreloj para intentar darte este servicio. Y uno de los subproductos de ese proceso, pues evidentemente es súper importante, es la plantilla de respuestas de profesores con el que corregimos los exámenes que mandáis a los servicios POSMIR.
También José Curbelo hizo un esfuerzo tremendo para poder colgaros enseguida pues un comentario de parte de las preguntas del examen para intentar trasladaros pues, el sentimiento que él tenía con el análisis del examen realizado esa madrugada. Pero bueno, todo esto todo alivia un poco la incertidumbre, pero lo que viene a continuación es una rotura de mito. Recuerda que ningún centro de preparación vamos a clavar la plantilla del Ministerio. ¿Por qué? A pesar de que seamos muchas personas especialistas de muchos ramos y con acceso a los libros, hay un grupo de preguntas del examen que, por su confección, incluso con material para poder escoger, no tienes seguridad de cuál es la respuesta correcta. De forma que hay que optar por una u otra, lo mismo que te ha ocurrido a ti realizando el examen. Y eso va a generar errores o diferencias entre la plantilla con la que estamos estimándote las netas ahora y la plantilla que cargaremos cuando el Ministerio saque su plantilla oficial. Y eso quiero que sepas que es una constante a lo largo del POSMIR. Y así ves en el blog de MIR Entrelazados algunos comentarios donde hablan que pues para esta persona la estimación de netas de los 4 centros donde incluyó su plantilla de respuestas pues es distinta. Son datos de este año, o esta otra persona, donde un centro le da 80-67 y nosotros le damos 83-33, una diferencia en 2 preguntas que nosotros le damos acertadas y otro centro de preparación difiere de su plantilla y le da como erróneas. No significa que en ninguno de los 2 centros tengamos la certeza de que esa es la respuesta, sobre todo si son, en ese grupo de preguntas que tienen son lobos con piel de cordero y dependen de los ojos del examinador. No sabemos cuál era la intención del examinador si no lo puso claramente en la pregunta. O sea, todo eso genera ruido. Es decir, que las netas que estáis viendo y con las que os estáis comparando depende de la plantilla de respuestas del centro y ningún centro va a clavar la plantilla de respuesta del Ministerio. Y eso va a generar diferencias en las netas en los servicios POSMIR de cada uno de los centros. Y estos son datos ya del año pasado. Y vamos a ir pasando, estos son ejemplos sacados del blog MIR Entrelazados, donde personas anónimas iban colocando las diferentes netas y diferentes números de orden entre distintos centros de preparación a lo largo de los primeros días del POSMIR del año pasado. Así veis que esto es una constante y que ocurre en todos los años. Aquí, por ejemplo, 103, 107, 109, 106, 114, 119. O sea, puede haber diferencias muy grandes en netas y puede haber diferencias en número de orden. Y esa incertidumbre la vamos a tener hasta que el Ministerio saque la plantilla de respuestas provisional. En ese momento todos los centros cargamos la plantilla oficial, que sabéis que no es más que provisional, y recorregimos la muestra. Y en ese momento, pues una de las variables disminuye su ruido. Vamos a darte ahora y compartir contigo los datos todos, no los datos solo tuyos, sino los datos de todos los exámenes enviados en este momento, 36 horas después, a la web de Servicios POSMIR de Curso MIR Asturias. Es un servicio gratuito, accesible desde la página de cursomir.com, vas a Servicios POSMIR, te das de alta si no eres alumno y lo primero, escoges tu versión de examen, rellenas la plantilla de respuestas y le das a enviar. Muy importante no tener prisa y comprobar bien que no cometes errores a la hora de escoger la versión o a la hora de rellenar tu plantilla de respuestas. Tú ganas de saber una estimación de ese resultado, pues tienes que intentar atemperarlas y revisar antes de darle a enviar, porque característicamente e históricamente somos conscientes que muchas personas cometen errores que generan ruido en su estimación. En este momento disponemos de 2.273 exámenes, una parte pequeña de una población MIR que estimamos en torno a 13.650. ¿Cuál es la mediana de la muestra en este momento? 108,3 netas. Y la mediana de baremo 7,67. Es importante conocer esto para saber el grado de sesgo que tiene la muestra. La muestra, como todas las muestras de todos los centros de preparación, contienen una gran proporción de alumnos y además
son muestras sesgadas. ¿Qué significa? Tienen múltiples sesgos. Vamos a referirnos ahora a lo que llamamos sesgo de corrección. En las muestras post-MIR que son voluntarias, hay mayor proporción o hay una mayor probabilidad de alguien que tiene buenos sentimientos envíe el examen a corregirlo que alguien que tiene una percepción de que no le ha salido muy bien y no quiere corregir. O sea, hay una mayor proporción de exámenes buenos que exámenes con netas bajas de lo que habrá en la población MIR. Y eso genera un sesgo. Es decir, que las medianas de la muestra nunca van a coincidir con la mediana de la población. Y todo es relativo, porque el sesgo va cambiando cada uno de los días. Es normal, a lo mejor, que ese sesgo sea máximo en los primeros días y luego vaya disminuyéndose según se van agotando, a lo mejor, los alumnos de ese centro de preparación y van entrando alumnos, quiero decir, con puntuaciones altas y van entrando otros alumnos que tienen puntuaciones medias o bajas, aunque siempre hay una distribución de todo tipo de resultados, pero es la proporción lo importante. Así que, como veis, las netas van cambiando a lo largo de las horas y el sesgo y el baremo también va haciéndolo. He querido compartir los datos que había en el momento en el que los he sacado para grabar este vídeo. Esto es la distribución de todas las netas de los que habéis enviado vuestros exámenes a los servicios post-MIR. Y este es el número de personas acumuladas en cada intervalo de 10 netas. Es decir, esto hacéis un corte determinado y por debajo de este valor las personas de la muestra que estaban ahí. Pero bueno, esto es exacto, porque lo que estamos describiendo es la muestra, pero a ti no te importa eso. Lo que quieres no es ver cómo estás en la muestra, lo que quieres es ver cómo estás en la población. Y en la población faltan muchísimos datos por saber. Así que vamos a enseñarte a interpretar los datos que tenemos históricos. Vamos a compartirlos contigo. Si comparamos, te voy a hacer una pregunta. Estate atento a esto que vamos a explicar. En rojo son las barras de netas de la muestra post-MIR del año pasado. Y en morado las muestras en el mismo intervalo de netas de este año. Como ves, las barras moradas son más altas que las rojas en los primeros intervalos de netas. ¿Qué significa eso? Que el examen ha resultado más fácil o más difícil que el año pasado. Entendiendo fácil o difícil, que produce más o menos netas. Pues evidentemente hay mayor porcentaje de gente con netas más altas este año. La interpretación numérica de esto es que el examen ha resultado más fácil o bien el conocimiento de la población era mayor que el del MIR 2019. ¿Y qué ocurre respecto al post-MIR 2018? Dímelo tú. Lo mismo. ¿Qué ocurre respecto al 2017? Lo mismo pero con menos intensidad. Y respecto al 2016, aquí parece que se parece mucho. Pues eso es el motivo por el que estimamos que la mediana de la población MIR 2020 en este momento y con esta plantilla, es decir, con todos los errores que contenga eso, se puede parecer a los resultados que se obtuvieron en el MIR, la población MIR del 2016. Aquí vemos esto en lugar de en números, en porcentaje, para poder comparar números distintos utilizamos porcentajes. Y así, fijaros, si lo comparamos los datos de este año con 2017, fíjate cómo para un determinado número de netas, el porcentaje de la línea morada, es decir, del 2020, es mayor que el 2017. ¿Qué significa eso? Te estoy esperando. Evidentemente que esto hay mayor proporción de notas altas hasta ese intervalo en el MIR 2020, por lo tanto, parece ser más fácil que el MIR 2017. En cambio, si lo comparamos con el 2016, fíjate que casi se solapan. No es igual, pero se parece. Así que estamos compartiendo contigo en tiempo real todos los datos. No estamos ocultándote nada y puedes tener otras referencias. Por ejemplo, en el blog MIR Entrelazados tienes referencias de otros centros de preparación y las medianas de su muestra y la media de su muestra que va a depender del sesgo que tenga y de la plantilla de corrección. Así que no podéis comparar resultados de un sitio con otro porque están hechos con plantillas de respuestas distintas y ningún centro estamos clavando las plantillas del ministerio. Bueno, vamos acercándonos a lo que te interesa. Vamos a reconstruir con esa pequeña muestra una población MIR estimada del 2020.
Lo primero es que estás en la mejor convocatoria de la historia en cuanto a número de plazas. Es récord histórico. Nunca en la historia del MIR se han convocado casi 8.000 plazas. Así que esto es lo mejor de este año. Ahora, el coronavirus ha afectado a todo y también ha afectado al número de presentados al MIR. Y así la tendencia de presentados tenía una tendencia claramente ascendente y con el coronavirus estamos estimando, sabemos que por las listas de admitidos definitivos que hay menos admitidos y estamos estimando que no todos, evidentemente no todos los admitidos realizarán el examen. Así que estamos estimando una población MIR presentada en torno a 13.650, pero hay datos que no podemos saber. No sabemos si la cuarentena o la limitación para viajar para los médicos extranjeros afectados por el cupo en situación 5 pueda haber hecho que hayan venido menos de lo normal. O sea, son datos que todavía no sabemos. Os queremos compartir la realidad. Estamos estimando 13.650, es decir, pues casi 1.400 o 1.350 personas menos que los presentados al último examen MIR. Esto es otro dato que es favorable para tu número de orden. Ahora, hay un dato desfavorable, el MIR ha sido más tarde, ha habido más tiempo de preparación y eso en las personas que han aguantado el tirón pues va a provocar pues mayor conocimiento y más nivel en los opositores que trabajaron, estuvieran en el centro que estuvieran. Estos son los datos de la muestra que he compartido contigo. Pero a ti no te interesa posicionarte en esa muestra, que es lo que te damos cuando te damos el percentil de la muestra. Te interesa que con esa muestra y con un modelo matemático reconstruyamos una población MIR y te posicionemos en esa población MIR. Pues bueno, esta es la reconstrucción a 36 horas de realización del examen y con datos muy inexactos que podemos hacer de la población MIR total de todos los presentados 13.650 estimados para el MIR 2020. Y te tenemos que posicionar ahí, teniendo en cuenta además los baremos. En esta imagen quiero recalcarte que una cosa es la muestra y otra cosa es la población. Y lo normal es que la muestra esté sesgada. Por eso las líneas azules y rojas no tienen el mismo tamaño. Hay más azules en la cabeza y menos azules en la cola de la distribución. Porque eso es lo que produce el sesgo de la muestra. Se manifiesta así. Así que no es lo mismo la mediana de la muestra que la mediana de la población. Bueno, pues con esos datos hemos reconstruido las puntuaciones hipotéticas de los 13.650 que esperamos. Y vamos a comparar eso con los datos que conocemos reales de lo que ocurrió en los últimos 4 años. MIR 2016, 17, 18 y 19, que es esto que os presento aquí. Ojo, hemos comprimido cada MIR a el tamaño de población que estimamos para este año, para poder comparar. Porque si no, sin comprimir, la información la tienes en lo que llamamos en la herramienta que llamamos calculadora Gangasmir, realizada por José María y disponible en la web de PostMIR. Esta línea amarilla representa el MIR más fácil, el que produjo puntuaciones más altas. Esto, cuando digo fácil, no se refiere a la sensación que han tenido las personas que lo han hecho. Esto que depende de que hayan acertado o no esa pregunta, sino a los resultados de todos los presentados. En amarillo te presento el MIR Real 2016 comprimido, colocado en una escala de 13.650. Y como ves, en este lado es número de orden, este lado son netas, aquí son pocas netas, aquí son muchas netas, aquí estaría el número 1 y arriba estaría la última persona. Pues bueno, estas son las netas necesarias para conseguir los distintos números de orden. Esto es el MIR 2016. ¿Qué mediana tuvo? 98 netas. En comprimida a 175 preguntas, que es la escala en la que nos están midiendo ahora. Ahora fíjate que te he presentado la población MIR que estamos estimando ahora mismo y cómo se parece mucho a el resultado del MIR 2016. Por eso, estamos estimando con esas características. Vale. Y por último, la parte más importante de la estimación de número de orden, romper que hemos hecho a lo largo del curso 1000 veces, romper la idea que llevas de que lo importante son las netas, porque las netas solo valen para encontrar números de orden dentro de un paradigma de grado de dificultad de una convocatoria, de presentados, de dificultad, etc. O sea que hay que dejar de pensar en netas, lo único importante es el número de orden. Esto es lo importante realmente de los servicios PostMIR. ¿Cómo hacemos la estimación de número de orden? Pues a través de las netas de las personas que enviáis vuestro examen a los servicios PostMIR, reconstruimos
un hipotético resultado de 13.000 personas con sus metas y sus baremos. Calculamos los puntos totales de todos, luego calculamos el punto total de cada individuo que entra en el servicio POSMIR y lo buscamos en esa lista para darle ese número de orden. Bueno, eso va cambiando según esto. La muestra al principio es muy inestable, los valores van cambiando y los modelos de estimación van haciéndose más coherentes según van pasando las horas y van aumentando el número de personas. Bueno, la pregunta del millón: ¿cuántas netas costarán los números de orden este año? Pues bueno, todo apunta a que las puntuaciones son más altas que los últimos 3 años y que por lo tanto serán necesarias más netas para conseguir los números de orden. Todo basado en la plantilla de respuestas de los profesores de Curso Mir Asturias. Si al final, cuando carguemos la plantilla de respuestas provisional del Ministerio, las netas bajan, el modelo cambiará y se adecuará a una menor abundancia de netas en la población. Te estoy dando los datos a día de hoy, 36 horas después. Durante el entrenamiento de los alumnos del Curso Mir Asturias realizaron más de 100 exámenes de características similares al examen que has realizado. Ahora quiero que memorices estos datos que van a ser las referencias de los últimos 4 años. De los últimos 4 años, el MIR convertido en 175 preguntas, porque ya sabes que solo hubo un examen de 175 preguntas, que fue el anterior, pero si comprimimos todos a una escala de 175, el examen más difícil fue el MIR del 2018, seguido del MIR del año pasado. El MIR 2018 tenía una mediana de 80, el año pasado de 85,33, seguida del MIR 2017, que tenía 92, y el examen más fácil de los últimos 4 años es MIR 2016, con 98 netas de mediana. Fijaros, este es el modelo que utilizamos en Curso Mir Asturias para dar número de orden en los simulacros entre el 1 y el 24. Ese era el grado de dificultad, que era un grado de dificultad con el que construimos los simulacros, que era coherente con la dificultad de los últimos 3 años del MIR. Bueno, fijaros, cómo en los simulacros las personas, si comparamos frente a esa dificultad estándar contra la que estábamos midiendo a los alumnos, la dificultad estimada con el simulacro 19, si hubiese sido el MIR en ese momento temporal, habría generado este grado de dificultad con un MIR de mediana 81. Estos son medianas no de los simulacros, son medianas de la población MIR estimada para ese grado de dificultad. Y fijaros cómo a lo largo del final de la preparación estamos pues en diciembre, 81, 82, o noviembre, diciembre, 82, 84, cada examen la gente sabe más y genera una población MIR, no un simulacro, con una mediana más alta. Yo sé que muchas personas a lo mejor os podéis perder, los alumnos del curso, estáis acostumbrados a leer esto y a entenderlo bien y no confundir muestra con población, y estoy hablando de población MIR. Y en el simulacro 24, pues la estimación de la dificultad que generaba en la población ese simulacro igualó a la dificultad que habíamos tenido durante todos esos 6 meses primeros, y a partir de ahí activamos lo que llamamos modelos dinámicos. ¿Qué significa eso? Pues que la estimación de número de orden que dábamos a la gente exigía cada vez más netas, porque consideraba que ese día era el MIR y que el MIR era el simulacro. Con el grado de dificultad del simulacro estimábamos el comportamiento de más de 13.000 personas y posicionábamos respecto a eso. Y así hemos venido haciendo POSMIR cada sábado. Así veis, 87, 89. Recordar, una pregunta, a ver si lo recuerdas. ¿Cuál era la mediana de netas del MIR del año pasado, del MIR 2019? 85,33. O sea que ya ves que esta era la dificultad en enero que había tenido el MIR del año anterior en enero. Pero ahora seguimos avanzando semana a semana. 87, 89, 90, 92, 94, 95, y finalmente el último simulacro estimábamos una dificultad en la población MIR, no en el simulacro, que las notas evidentemente, como veis aquí en azules, son superiores a estos, pero en la población MIR, si hubiese sido el MIR, habríamos estimado una dificultad de 96. Pues bueno, ahora vamos a comparar eso con lo que estamos estimando ahora. Estamos estimando un MIR de 98.
O sea, es un MIR que se ha comportado como si fuese el simulacro 34 del curso intensivo. Este año esto parece que el grado de dificultad estimado con la respuesta de profesores, todo esto puede cambiar, cuando carguemos las respuestas del Ministerio, pues se ha convertido prácticamente en el simulacro 34, lo cual no queremos ponernos una medalla porque ya sabéis los alumnos que os dijimos que eso era ruido. Si acertábamos era casualidad y hemos acertado en el grado de dificultad por esto, casualidad. Porque lo importante no es las netas, lo importante son los números de orden. Lo que pasa que este año en el rango que se podía haber movido el MIR, pues estamos en un grado de dificultad medido en netas de la población muy similar, parece, al comportamiento de todos los presentados al MIR 2016. Aquí tenéis la mediana de netas que veis que son más altas, por supuesto en los simulacros, y cómo, si comparamos la mediana de los alumnos con la mediana de los alumnos en el último simulacro con la mediana de los alumnos en el MIR 2020, pues prácticamente es casi la misma. ¿Eso qué significa? Pues bueno, los alumnos del curso sabéis esto, que cuando dos exámenes tienen el mismo grado de dificultad, por el fenómeno que hemos descrito y que es fundamental, esto que es de la variabilidad individual, aproximadamente la mitad de las personas presentadas subirán y la mitad bajarán. Eso se consigue solo cuando se ha clavado el grado de dificultad, que es lo que ocurre o parece ocurrir con esta plantilla en este momento temporal. Iremos compartiendo todos estos datos contigo. Esto es el nudo gordiano del examen MIR. Es muy importante que sepáis que el número de orden que habrías obtenido en el examen MIR el pasado sábado, si realizas otro examen el domingo, habría cambiado, el lunes habría cambiado, el martes habría cambiado. O sea que el resultado que vas a sacar en tu examen MIR es solo uno de los posibles resultados que podrías sacar con tu conocimiento. Porque la herramienta de medida, con solo 175 preguntas, no tiene la precisión necesaria. Desde el punto de vista poblacional, sí, pero desde el punto de vista individual, hay personas que sacan puntuación por encima de su puntuación verdadera y otras personas que compensan desde el punto de vista poblacional, pero sacan un resultado por debajo del que se merecían por su puntuación verdadera. ¿Qué es la puntuación verdadera? Pues la media de un conjunto de exámenes del mismo grado de dificultad realizados en el mismo momento temporal. La única forma de conseguir medir la puntuación verdadera de la población MIR sería realizar más preguntas, es decir, más exámenes, esto en días consecutivos. Bueno, hasta aquí hemos compartido todo lo que sabemos hasta ahora contigo. ¿Cuál es la siguiente parada en esta estación? Pues bueno, cargar la plantilla de respuestas del Ministerio y ver qué pasa. Y ahora vamos a desnudarnos, como siempre. Puedes decir, bueno, ¿cuánto varía la mediana históricamente? Pues bueno, cada año varía diferente. En general suele moverse más o menos una 33 netas. No es raro que esto pueda bajar 1,33 netas desde donde, de la medición realizada, o sea, de las netas, de la mediana realizada con la plantilla de profesores. ¿Por qué? Porque los profesores y los alumnos tenemos tendencia a alinearnos a la hora de enfrentarnos a una cosa que no está clara de la misma forma. Tenemos a parecernos más a la forma de pensar y esa forma de pensar en las preguntas ambiguas que hay en todo examen MIR puede ser diferente de la persona que confeccionó esa pregunta ambigua. En ese caso genera pues una bajada cuando cargas la respuesta del examinador. Vale. Solo se mueve entonces en general esto en torno a 1,33 netas y eso te podría dar una falsa sensación de seguridad, ¿no? Pero vamos a darte todos los datos porque a ti no te importa la mediana, te importa qué te va a pasar a ti. Pues no lo sé, pero la realidad es que te vas a mover. Fíjate cómo estos datos, que lo hice con el MIR 2017, es decir, hace 3 años, en rojo están las netas de esa persona con la plantilla de profesores y en azul esa misma persona con la plantilla provisional del Ministerio. O sea que, como ves, como diría José Mota, las gallinas que entran por las que salen, es decir, hay personas que están por encima y bajaron el día del MIR y otras personas están por debajo y subieron con la plantilla de respuestas provisionales. ¿Lo entendéis? O sea que en general los movimientos son pequeños, en ocasiones esta persona puede haber bajado más, pero está compensada por esta persona que ha subido más. Así que acabas de ver el efecto a nivel individual de ese cambio de plantilla.
y el espacio intercuartílico de este estudio estaba entre +4 y -1,33. Pero este año, pues a lo mejor es de +1,33 a -4. Y esto hay más gente que baja que sube. No lo vamos a saber porque varía cada año. El problema de todo esto es que cada año es distinto. Bueno, hemos compartido contigo esta incertidumbre, hemos dado la luz que podemos alumbrar en esa cueva con los datos que tenemos y el siguiente paso pues será la impugnación de las preguntas, esto por tu parte, y finalmente la comisión calificadora decidirá cuántas cambiará la plantilla, por lo tanto, activarán preguntas de reserva y otra vez las netas cambiarán. Todos esos cambios de netas o serán absorbidos por los modelos matemáticos cambiando el modelo de estimación del número de orden. Porque recuerda, lo importante es el número de orden. ¿Cómo vas a comprar tu plaza? Es con un número de orden. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación. Al final, una cosa es la dificultad de una pregunta, otra cosa es la dificultad medida en netas de la población MIR, y otra cosa es la dificultad de conseguir tu objetivo. Recuerda que los números de orden y sobre todo la primera parte de los números de orden, los 4.000 primeros, están copados por personas que han trabajado muchísimo. Así que esto no ha sido y no es un MIR fácil, no es un torito. Ha sido, como viene siendo estos últimos años, por la gran proporción de médicos españoles recién graduados, que es el subconjunto que mejor resultado obtiene en el MIR, y la enorme cantidad de médicos españoles con expediente de notable que se presentan al examen comparado con los de convocatorias anteriores a los últimos 5 años. Así que ha sido un toro muy bravo y bueno, esto es lo que podemos compartir contigo hasta ahora. Muchísimo ánimo. Depende de ti, otra vez, aceptar esta incertidumbre, saber que en ningún sitio vas a tener la verdad, que tienes que convivir con esa incertidumbre y estar lo más tranquilo posible, porque si no el post-MIR puede ser más duro que el MIR y tú lo que mereces es descansar. Mucho ánimo y un abrazo de tus compañeros de curso MIR Asturias.